Miren, esta con esta, en azul, el fondo del anillo interior con la pieza, con el elemento exterior. Se dan cuenta, está mostrando todos los contactos que hay. Entonces yo voy a seleccionar todos esos contactos. Voy a darles que sean sin penetración para que ninguno penetre al otro. Y le voy a dar voy a dar activar el avanzado y que sea de nueva superficie. Recordemos para qué sirve esto. Cuando nosotros hacemos de nuevo a nuevo, es que podemos garantizar que que dos nodos siempre se van a encontrar en contacto. Cuando hacemos de nueva superficie, es decir que podemos decir que un nodo va a estar siempre en contacto con la superficie. Y superficie es superficie, que por lo menos dos superficies van a entrar en contacto, pero no sabemos si, no podemos garantizar que un nodo toque la superficie. Bueno, el, para este caso vamos a encontrar nueva superficie debido a que por lo menos un nodo va a estar en contacto con otra superficie, pero debido a los desplazamientos que puede tener, no podemos garantizar que haya contacto nodo a nodo. Así que por esta razón seleccionamos de nueva superficie y damos clic en el símbolo de la flecha y el más, si se dan cuenta de ello, que es crear conjuntos de contactos. Y después en aceptar. Automáticamente él crea para las caras seleccionadas, miren que la resalta en azul, un contacto de sin penetración. Para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente. Se dan cuenta, todos los contactos entre las caras son de sin penetración. Es decir, que ningún cuerpo va a penetrar al otro. Luego de esto, lo que realizamos simplemente es el mallado. Entonces vamos a retomar al estudio que ya había hecho. Y vamos a visualizar los resultados. Ahora vemos que los resultados son mucho más acorde a lo que se debería encontrar. Claro, recordemos que esta es una pieza cuyo movimiento se ha exagerado. Entonces podemos ver que este eslabón se estira con respecto al otro, es decir, se le permite que esta cara pierda contacto con el anillo interior. Si se dan cuenta de ello, debido a que esa cara no tiene una unión rígida. El único que va a tener contacto y va a estar sometido a esfuerzos es este extremo. Y esta cara no tiene un esfuerzo de contacto, así que se puede separar. A su vez, va a pasar con todos los otros elementos. Se les permite ciertos desplazamientos entre ellos en las caras para que solo permanezcan en contacto los cuerpos que tienen que estar. Ahora, vemos que debido a esta condición de esfuerzo, como ya ahora no hay nada que haga que haya una unión interna entre los dos cuerpos, es decir, se van a permitir deformaciones mucho más grandes entre ellos, vemos que nuestro esfuerzo de Moisés sí creció en gran medida, hasta 119.000 psi por encima del límite elástico. Es decir, que la zona que lo presente, vamos a ver cuál es, mostrar la anotación máxima. Bueno, miren, es una zona en el interior de esta cara que es la que se está estirando, si se dan cuenta. Vamos a utilizar una sección de corte para poder apreciarla. Vamos clic derecho, cortar. No veo dónde, mira, aquí donde está el plano, estaba buscándolo. Vamos a seleccionar plano frontal, sino el top plane. Y vamos a ir subiendo hasta que corte nuestra superficie. Esto es lo que hacía referencia que mi software está, está presentando problemas y no me deja desplazar las cosas del modo que quiero. Bueno,
Bueno, listo ya. Por fin pude hacerlo. Vamos a disminuir a 40 milímetros. 45. 42. Bueno, lastimosamente tengo que hacerlo de esta forma. Debido a los problemas que está presentando mi software en este momento. Ya bueno, aquí sí podemos apreciarlo. Vemos que se encuentra en la base, en el contacto que hay entre entre el anillo que sostiene el pasador y nuestro elemento interno de la cadena. En este punto, recordemos que esto es un círculo, este es el punto que más se está tirando y está sometido a una gran carga de tracción. Y por eso vemos que es el que presenta la mayor fuerza. Vamos a regresar a nuestra vista normal. Ahora, si queremos, podemos visualizar cuál es la escala real de nuestra deformación. Vemos que ahora no es una deformación tan exagerada y solo que solo es apenas el contacto que se pierde de unas cuantas micras. Y por lo tanto, si nos vamos a desplazamientos, vemos que el mayor desplazamiento es de 0,01 pulgadas, algo muy pequeño, y se da precisamente en este punto en que estábamos observando. Entonces 0,01 pulgadas es algo en realidad muy pequeño, un desplazamiento insignificante, pero de todos modos hay un desplazamiento entre las caras. Entonces vemos que bajo las diferentes condiciones, esta es la condición que más, esta definición de los contactos y de la restricción es la que más se acerca al comportamiento real de nuestro modelo. Bueno, esa era la pieza que tenía para la clase de hoy. El viernes continuamos. Voy a buscar unos ejercicios para ver si les muestro ejercicios prácticos de cómo se utiliza los desahogos inerciales, otro ejercicio de muelles blandos y pues la tercera opción que presentaba nuestro software para mejorar el análisis de nuestra pieza. Voy a buscar otros ejemplos para mostrárselo. Espero que este les haya agradado. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Aider, Rodrigo, Gustavo, ¿alguna duda? Todo bien, todo bien. La verdad es que Ok, varias parece cosas ser que todo bien. no dominaba. Una Bueno, preguntita, Luis, de dígame. casualidad no hay algún material para uno leer, que uno lea un rato y de- Pues la verdad yo no tengo, pero le voy a preguntar al ingeniero Armstrong si tiene algún material que le pueda pasar a ustedes y de paso pasarme a mí. Pues sería muy interesante poder leer un material y plantear nuevas actividades en base a este. Algo que ustedes puedan, por lo menos que ustedes puedan leer y yo también lo lea y diga, bueno, vamos a realizar esta actividad, hacer esto según este material y sacar nuestras propias conclusiones. Sería una buena Ok, actividad para ok, realizar. Pero la ok. verdad yo no tengo, le voy a preguntar al ingeniero Armstrong para ver si... Ok, una pregunta. Dígame. Eh, Al principio de la clase, cuando estábamos viendo lo del análisis, uniones, conexiones y todo, y que Ujú. hablábamos de análisis como si fuera una viga, como si fuera sólido. En el caso por lo menos, si yo he hecho una estructura metálica con ángulos, Ajá. ¿cómo es mejor asignarle a los elementos por viga o por sólido? Por viga. Si ya tienes perfiles de ángulos, es más, si tú tú sabes que en Solidus puedes trabajar con elementos estructurales Ajá. y él queda directamente la estructura, ya con los perfiles preestablecidos de forma comercial, ¿verdad? Ajá. Bueno, cuando tú trabajas con estos, cuando tú haces estructuras con uniones soldadas, utilizando el programa de SolidWorks, por lo menos cuando activas esta pestaña ya te digo, ensamble, déjenme salirme de aquí, regreso a modelo. Bueno, no veo que me aparezca el menú bueno, no lo tengo configurado en este momento, el menú de uniones El- soldadas, ya.
Cuando ustedes tienen el menú de unión de soldados y crean las uniones con perfiles estructurales, cuando realicen el análisis, él inmediatamente trata todos los perfiles como elementos estructurales, debido a que el como análisis viga. es mucho más sencillo y es más cerca, y el SolidWorks ya realiza las restricciones adecuadas para que se comporten como es el comportamiento de los perfiles en la realidad. Sí, sí, yo más o menos hice una, pero intenté hacerla, ajá, con restricciones de perfil de soldados, pero o sea, no le di. Y entonces realicé el análisis como sólido. Ya. Pero, Es que el análisis con O elementos, sea, la idea es, por ejemplo, si yo tengo un estante y ese estante tiene por lo menos channel ajá, y es unión rígida, pero por intermedio de soldadura, o sea, ¿cómo representa uno en la estructura que tiene cierto cordón de soldadura con tantas especificaciones? hoy, hoy ya viene bueno, estandarizado o predispuesto, algo así. Es la pregunta del compañero. ya claro, claro. Bueno, si se dan cuenta de nuestras sujeciones, déjenme, aquí está. Bueno, primero, si ya tienes perfiles como channel y lo has creado en SolidWorks, automáticamente ya te dice dónde están los puntos de soldadura. Y entonces él ya predispone los puntos, ya analizan los puntos de unión de una forma diferente. Crea unos sensores en los puntos de unión que te dicen cómo se van a formar las uniones. Y nada más puedes colocar las fuerzas en esos puntos. En esos puntos, exacto. Eso era lo Exacto. que salía. O sea, las Exacto. restricciones se colocaban en los Se colocan en puntos. los puntos. Son unos puntos Exacto. exactos donde tú vas a poder colocar las restricciones. Sabes que tú, idealmente, en las vigas, tú sometes las vigas, cuando haces por lo menos una celosía, tú dices que las fuerzas solo se van a transmitir a partir de los puntos de conexión. Entonces eso es más o menos lo que te aproxima el software cuando te pone elementos estructurales. Tuviste que observaste que se generan unos puntos y en esos puntos donde ponen las restricciones. Fuerzas, ya sean las fuerzas o las restricciones. Correcto. Ajá. Bueno, además, en conexiones, como te das cuenta, SolidWorks nos dice que le agreguemos soldaduras por puntos, soldaduras por aristas, para decir que estos dos puntos hay uniones soldadas. Pero eso sí, SolidWorks no es un programa que te va a permitir analizar cordones de soldadura. Es decir, en SolidWorks tú no vas a poder hacer un análisis de elementos finitos para decir cuál va a ser el comportamiento de tu cordón de soldadura, ni te va a decir, ni te va a tener en cuenta las tensiones residuales que obtienes por un cordón de soldadura. Si tú bien sabes, cuando tú agregas un cordón, debido a las altas temperaturas localizadas en las caras, generas tensiones residuales en nuestra pieza, que generan en estos puntos un cambio en el material, un cambio en las resistencias y en las propiedades del material. Esto no lo tiene en cuenta SolidWorks. Recuerden que SolidWorks aún es un programa de media gama, donde su trabajo de elementos finitos no es tan potente como el de otros programas como ANSI, que sí tienen paquetes especializados para análisis en soldadura. Es decir, que solo te va a dar un comportamiento muy aproximado de lo que va a ser el efecto de tu cordón en tu pieza. Y aún así, en esta que es la versión más reciente, no es tan sencillo hacer un análisis de uniones soldadas. Siempre a veces te generan problemas en análisis, a veces te genera problemas y te genera errores, porque si tienes una pieza, una estructura soldada muy compleja, para el SolidWorks le va a ser muy difícil restringirla de una forma adecuada y te va a generar un millar de errores. Ok. Hasta ahí llegué yo. Vine y iba a colocarlo de soldadura en arista o en puntos Ujú. o puntos de soldadura, pero no pude. Entonces me acordé que se podía analizar como sólidos y lo analicé como sólidos. Ah, bueno, más adelante podemos ver, cuando lleguemos a este punto, podemos ver ese caso de estudio para ver qué pasó ahí. Ok, vale. Ah, bueno, Si vamos a tener ejemplos de estructura soldada. sí. Hay un ejemplo más adelante, como en unas lecciones que tiene SolidWorks, ahí es como una tolva. Y la tolva Ajá. está sostenida por una estructura, por una estructura soldada con canales. Y vamos a ver cómo es el análisis, pero ya les digo, el análisis de SolidWorks, las unidades soldadas, no es tan bueno. Es un análisis muy aproximado, que es cuando de una unión soldada es como si nosotros dijéramos, bueno, este elemento está con una unión rígida con este elemento, más no tiene en cuenta las, las cargas agregadas por temperatura y los cambios de propiedades en los puntos de unión. Solo te está diciendo que cuando tú soldas dos elementos hay una unión rígida entre los dos puntos que no se va a desplazar.
Eso es aproximado, eso es lo que en realidad entiende el software por una soldadura en arista. Ok. Ok. Entendido. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, que pasen una buena noche. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.